¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ustedes pueden ver, vamos a estar hablando un poquito acerca del sacrificio de Isaac, o por lo menos el pedido que Dios le hace a Abraham de sacrificar o de entregar a su propio hijo Isaac. Y esto en el contexto del debate o de la cuestión de Dios no mata. Ustedes, los que siguen el canal, saben que yo vengo presentando varios videos sobre este tema, porque se ha instalado este tema, ¿sí? Como una especie de regla para ver quién conoce a Dios y quién no. Y yo he estado hablando acerca de esto, ¿sí? Voy a dejarles algunos videos en la pantalla final para aquellos que no los vieron, ¿sí? Y hemos estado hablando acerca de este tema de Dios no mata. No me voy a explayar mucho sobre esta cuestión, sobre esta doctrina, porque ya he hablado de eso en un video anterior. Pero cuando uno acepta esta expresión Dios no mata de manera absoluta, ¿sí? De manera tajante y absoluta, Dios no mata, no destruye de ninguna manera, en ninguna forma. Bueno, uno tiene la ardua tarea, si yo acepto eso, tengo la ardua tarea de explicar las innumerables historias bíblicas que o dicen lo contrario, o por lo menos, entre comillas, aparentan decir lo contrario, ¿no? Entonces, hay realmente una ardua tarea para hacer. Y ya hemos mencionado varias de estas historias, como la historia de Elías y los profetas de Baal, hemos mencionado la historia del diluvio, hemos mencionado la historia de Coré, Datán y Abiram, hemos mencionado varias cositas así a lo largo del tiempo. Y hoy quiero mencionar el tema de Abraham y de Isaac. ¿Por qué? Porque el tema de Abraham y de Isaac y el sacrificio de Isaac también tiene una explicación. Porque si Dios no mata ni destruye de ninguna manera, ¿cómo le va a pedir a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio? ¿Sí? Entonces esto también hay que explicarlo. Si yo creyera en Dios no mata, tengo que dar una explicación de por qué sucedió esto, ¿sí? Y si bien hay explicaciones, algunas que son, digamos, muy radicales, ¿sí? O que fueron, por lo menos en los que creían en Dios no mata hace muchos años, por lo menos acá en la isla, los que creían en Dios no mata hace muchos años podían llegar a dar una explicación muy radical, como que en realidad la voz que había oído Abraham no era de Dios, sino que era de Satanás. Esa es una de las explicaciones radicales de los antiguos creyentes en Dios no mata. Pero yo me tomé el tiempo de escuchar una explicación actual de cómo fue lo que sucedió con Abraham e Isaac. La explicación básicamente consiste en que en realidad Dios le dijo a Abraham no que matara a su hijo. Dios no le dijo que mate a su hijo, literalmente, sino que lo que Dios le dijo a Abraham es que entregue a su hijo en holocausto. O sea, que lo dedique a Dios. Pero como Abraham, en su mente, él tenía un trasfondo o una forma de ver el mundo con un trasfondo pagano, y como las culturas paganas acostumbraban a sacrificar a sus hijos en el fuego, entonces Abraham entendió que tenía que matar a su hijo, aunque Dios no le pidió que matara a su hijo. O sea, esto fue una equivocación de Abraham como resultado de sus conceptos paganos de Dios. Es decir, como que Abraham estaba imbuido en el paganismo y entendió que Dios le pedía lo mismo que los paganos, entonces fue como una equivocación. La orden de Dios no era matarlo, sino que la orden de Dios era ofrecerlo o dedicarlo simplemente al Señor. Con respecto a esto, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Para el concepto de Dios no mata, todo el sistema de sacrificios y ofrendas es parte del viejo pacto, ¿sí? El sistema de sacrificios y ofrendas es parte de la salvación por obras que el hombre eligió. No fue instituido por Dios porque Dios así lo quisiera, sino que fue instituido por Dios como por pedido del hombre. Es decir, el hombre le dice, yo quiero sacrificar, entonces Dios le dice, bueno, voy a establecer un sistema de sacrificios y ofrendas para que vos, digamos, hagas una religión conforme a tu sentido de justicia, ¿sí? Esto es muy interesante, busquen la literatura de Dios no mata, van a encontrar que eso mismo es lo que se dice. Entonces, según el concepto de Dios no mata, todo el sistema de sacrificios y ofrendas es parte de la salvación por obras del viejo pacto. Ahora, el gran problema con esto, ustedes vayan después a Hebreos capítulo 11, o vayan a los mismos libros de Elena G. de White, que hablan acerca del sistema de sacrificios y ofrendas. Pregúntenle a Elena G. de White, cuando se habla de la ley en Gálatas, qué es lo que forma parte de la ley,
y van a ver que Elena G. White no solamente habla de los 10 mandamientos como la ley en Gálatas, las leyes, digamos, de Moisés también forman parte de la ley en Gálatas, sino que también el sistema de sacrificios y ofrendas forma parte de esa ley, que era un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Lean lo que dice Elena G. White sobre el sistema de sacrificios y ofrenda. Elena G. White de ninguna manera dice que esto fue algo que surge del concepto humano de justicia, sino que esto surge de la representación, era un gráfico, era un tipo del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Y vayan a Hebreos capítulo 11 y van a ver ahí que se menciona que Moisés por la fe celebró la Pascua en el desierto y la aspersión de la sangre. ¿Qué significa esto? Que los sacrificios y las ofrendas se obedecían por la fe. ¿Sí? Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Esto es lo que dice la Biblia. Pero según el concepto de Dios no mata, todo el sistema de sacrificio y ofrenda estaba mal. Es algo que Dios le permitió al hombre hacer para satisfacer el deseo de justicia del hombre, una justicia retorcida. Entonces Dios le dice, bueno, les hago un sistema de sacrificio y ofrenda, pero eso no era lo que yo quería. ¿Sí? Entonces, basado en estos conceptos, se dice que Abraham tenía un concepto pagano de Dios, o sea, un trasfondo pagano, y por eso cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en holocausto, Abraham entiende que lo tiene que matar, pero Dios de ninguna manera le estaba pidiendo que lo mate. ¿Sí? Esto es lo que más o menos se explica sobre Abraham e Isaac. También les recomiendo que lean Patriarcas y Profetas capítulo 11, donde habla acerca de la salida de Abraham de Ur de los Caldeos, del llamamiento que Dios le hace a Abraham. Y ustedes van a leer ahí que si bien Abraham vivía en un entorno pagano y estaba rodeado por la superstición, él se mantenía fiel a Dios, al único Dios verdadero. Él era el más fiel de todos los que vivían en ese lugar, y por eso es que Dios lo llama a salir, porque él se mantuvo limpio de esa contaminación. Pero bueno, más allá de esto, más allá de estos conceptos que estoy mencionando, a mí lo que me gustaría compartir con ustedes para contrastar, ¿sí? La idea es contrastar y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones después. Probablemente a muchos de ustedes les pueda llegar a atraer esta explicación de que en realidad Dios no le pidió a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio, que Abraham simplemente malinterpretó las palabras de Dios, entre paréntesis, ¿no? Como si Dios no supiera lo que Abraham entendería de su orden. O sea, pongámosle que así fuera, obviamente que Dios sabía lo que Abraham iba a entender y por lo tanto Dios sabía lo que iba a pasar. Es decir, eso no cambia en nada la historia. Pero supongamos que a alguno de ustedes le interesa esa versión de la historia de que Dios no le pidió a Abraham que entregara a su propio hijo. Me gustaría que ustedes puedan tener la oportunidad de escuchar la otra campana, la otra versión, que es la que presenta el Espíritu y Profecía. Por lo general, todas este tipo de explicaciones van en conflicto directo con lo que dice el Espíritu y Profecía. Sí, de hecho, la esencia o la base de Dios no mata es que en realidad ni siquiera Cristo tenía que morir. Cristo muere, Dios lo entrega para satisfacer la demanda del hombre de justicia. Pero Dios no tenía que sacrificar a su Hijo para salvarnos. Nosotros podríamos haber sido salvos sin la muerte de Cristo. Eso es lo que explica Dios no mata como principio fundamental, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Adán agarra y ve que pecó, y entonces cuando Dios viene y pregunta, Adán dice, bueno, como Dios nos va a matar porque pecamos, entonces dice, no, matala a mi esposa. Entonces la esposa dice, bueno, Dios me va a matar, no, mata a la serpiente, ¿no? Entonces Dios le dice, miren, yo voy a entregar a mi propio hijo, pero no es que era necesario que Cristo muriese, sino que Dios entrega a su propio hijo para que nosotros entendamos que Él quiere perdonarnos, porque nosotros éramos incapaces de entender eso, ¿sí? Y entonces esa muerte de Cristo no responde a la justicia divina, sino que responde a la justicia retorcida del hombre, pecador. Entonces Dios se rebaja a la justicia del hombre y dice, bueno, como el hombre no puede aceptar el perdón, si alguien no muere, yo voy a entregar a mi hijo para que los hombres crean que yo los quiero perdonar, ¿sí? Esto básicamente es la explicación de Dios no mata y de por qué todo el sistema de sacrificio y ofrenda estaba mal, y
de que ni siquiera era necesario que Cristo muriese para que nosotros fuésemos perdonados, ¿sí? Elena G. White dice todo lo contrario. Elena G. White dice que cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, el Hijo se presentó delante del Padre para interceder por el hombre. 3 veces se presentó, esto está en primeros escritos, ¿sí? 3 veces se presentó delante de Dios para interceder por el hombre. Y Dios se debatía en su corazón si dejaba morir a la raza rebelde o si dejaba que su Hijo muriese para salvar al ser humano. Dice que los ángeles de Dios se ofrecieron para entregar su vida en favor del ser humano. Si el sacrificio era para satisfacer la demanda de justicia del ser humano, ¿por qué no bastaba la vida de un ángel? ¿Por qué no bastaba la misma vida de ese corderito que murió al principio? Pero Dios explicó, Cristo explicó a los ángeles que la vida de un ángel no alcanzaba para satisfacer la demanda de la ley quebrantada de Dios. Y como la ley divina de Dios había sido quebrantada, solamente la muerte de un ser divino podía satisfacer la demanda de esa ley. ¿Sí? Esto es lo que dice Elena G. White. Dios no mata, dice no hacía falta que Cristo muriese. Cristo muere para satisfacer la demanda de la justicia retorcida del ser humano pecador. Elena G. White dice que Cristo muere para satisfacer la demanda de la justicia divina que había sido quebrantada, la ley de Dios, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, todas las conclusiones van a ser distintas, todas las explicaciones de las historias bíblicas van a ser distintas. Cuando Dios no mata explique un suceso del Antiguo Testamento, lo va a explicar bajo su visión de que absolutamente Dios no destruye ni mata de ninguna manera. Pero eso va a chocar con lo que diga Elena G. White. De hecho, en la explicación de Dios no mata, se descarta de plano de que esta sea una prueba de fe para Abraham. Se dice que esta no era una prueba de fe para Abraham. Que si hubiese sido una prueba de Dios para Abraham, Dios era un ser terriblemente cruel. Ahora, ¿cómo se llama el capítulo de Elena G. White sobre este acontecimiento? Se llama La prueba de fe, capítulo 13. La prueba de fe. Elena G. White dice que sí fue una prueba de fe para Abraham. Entonces yo quiero leerles lo que dice la sierva del Señor sobre este tema, para que se despejen, o por lo menos no que se despejen las dudas, porque tampoco voy a tener la presunción de absoluta de la verdad, pero por lo menos para que podamos pesar qué estamos dispuestos a tirar a la basura, porque algo vamos a tener que tirar a la basura. Tarde o temprano, algo vamos a tener que tirar a la basura, y como lo dije en videos anteriores, esto yo ya lo viví, yo sé qué es lo que va a ir a la basura en poco tiempo, ¿sí? Algo vamos a tener que tirar a la basura, y ustedes van a tener que decidir qué quieren tirar a la basura, qué libros quieren tirar a la basura, ¿sí? Entonces, yo les voy a leer lo que dice Elena G. White en el capítulo 13 de Patriarcas y Profetas. Esto está en la página 144 y va a describir un poco cómo fue la situación. Si es que Abraham se confundió, si es que Dios no le pedía eso, ¿sí? Si es que Abraham era un pagano simplemente que tenía conceptos paganos de Dios y por eso estaba por cometer una locura que Dios nunca le pidió, o qué fue lo que pasó. Vamos a leer. Dice así: la orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. O sea, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en holocausto. La palabra holocausto significa que había que matar, en aquel tiempo eran los animales, había que matar a un animal, degollarlo, que de paso, degollar a un animal era la muerte, digamos, más compasiva, ¿sí? Porque cuando se degüella a alguien, esa persona simplemente se desangra, o sea, es una muerte no necesariamente dolorosa, ¿sí? Sino que uno simplemente se queda dormido, ¿sí? Esa era la manera en que Dios quería que se sacrifiquen a los animales, ¿sí? A los corderos y todo eso. Entonces, ¿qué era un holocausto? Era degollar al animal y después prender fuego, o sea, esto se hacía ya sobre las ramas, sobre la madera, la leña, y se prendía un fuego y ese sacrificio tenía que ser quemado del todo, quemado completamente, ¿sí? No tenía que quedar nada, ¿sí? Eso es un holocausto del todo quemado, así lo menciona la Biblia, ¿no? Entonces dice: Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez
y sobre todo era el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón del amante padre. O sea, Abraham entendió que tenía que matar a su hijo y él velaba por ese hijo, era la luz de su vida, dice, ¿no? Cualquiera de estas cosas, una enfermedad o un accidente, hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza. Pero, he aquí que se le ordenaba, esto dice Elena G. White, no dice lo que entendió Abraham, dice, Elena G. White dice así, he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. O sea, la orden de Dios era que derramara la sangre de su hijo. Esto era lo que entendió Abraham, porque Abraham entendió correctamente lo que Dios le decía, y dice que para Abraham le parecía que se trataba de una espantosa imposibilidad. O sea, Abraham entendió que tenía que derramar la sangre de su hijo, pero le pareció que esto era imposible. Ahora empieza en el relato de Elena G. White un conflicto en la mente de Abraham. ¿Será que yo escuché la voz de Dios o la voz de quién? O sea, ¿qué voz estoy escuchando? Esto no puede ser. Fíjense lo que dice la sierva del Señor, seguido. Satanás, escuchen esto, Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba. ¿Quién era el que decía que no tenía que matar a su hijo? Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba no matarás y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. ¿Qué era lo que Satanás le susurraba al oído a Abraham? Dios dijo no matarás, Dios no puede decir que mates a tu hijo, por lo tanto te estás engañando a vos mismo. Esto es lo que Satanás le decía a Abraham. Exactamente lo que dice Dios no mata. O sea, 2 por 3 nos vamos a encontrar con declaraciones que insinúa Satanás, que son exactamente las mismas que dice Dios no mata. ¿Sí? Esto es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Sí? ¿Quién era el que le decía no, pero si la ley de Dios dice no matarás, Dios no te puede pedir que mates a tu hijo? Este era el conflicto que empezó en la mente de Abraham. ¿Era la voz de Dios o no era la voz de Dios? ¿Tenía que obedecer esa orden o no tenía que obedecer esa orden? Este es el conflicto. ¿Sí? Si Abraham se hubiese dejado llevar por su propia sabiduría humana, hubiese seguido las indicaciones de Satanás. Hubiese dicho, no, esto no puede ser. Esto no puede ser porque Dios dice no matarás, por lo tanto yo no puedo. Ahora, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Y de hecho se resuelve de la misma manera que se va a resolver este conflicto en la mente de Abraham, que lo vamos a leer más adelante, es como se resuelve todo el falso conflicto de Dios no mata con las guerras, con los sacrificios y las ofrendas, con un montón de historias que hay que explicar. Si solamente entendiéramos lo que Abraham entendió al final del conflicto, no tendríamos problema, ¿sí?, con el no matarás en relación con las guerras, en relación con los héroes de la fe como Sansón, siervos de Dios que fueron instrumento de la justicia divina. No tendríamos problema con eso, porque Abraham resolvió el conflicto en su mente. Pero el primero en presentar este conflicto fue Satanás. Satanás le dijo, si la ley divina dice no matarás, Dios no podría exigir lo que una vez había prohibido. Este fue el diablo, ¿sí? Entonces dice, Abraham salió de su tienda, miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? O sea, Abraham ahora tenía dos cosas, la orden de sacrificar a su hijo y por otro lado la promesa de la bendición y de la descendencia como las estrellas del cielo. Dos cosas que para él en su mente racional eran contradictorias, más la sugerencia de Satanás que Dios decía no matarás. Entonces esto era un conflicto en la mente de Abraham, pero ese conflicto se resolvió por la fe, ¿no? Por la fe en la palabra y por el no cuestionar la palabra. El gran problema nuestro, el ser humano, es que constantemente quiere cuestionar la palabra y decir, mira, acá hay una contradicción, acá esto. Ese es el gran problema nuestro, el gran problema del ser humano que no recibe la palabra, no la cree, no la acepta, la cuestiona constantemente. Entonces dice, Abraham estuvo tentado a creer
lo que el diablo decía, que se engañaba. O sea, ¿cuál fue la tentación de Abraham? ¿Cuál fue la prueba de Abraham? La tentación de Abraham era creer que él se engañaba a sí mismo, que Dios no le había dado la orden de matar a su hijo, que había entendido mal, o que era la voz de otro, o lo que fuera, pero que Dios no le pedía lo que le pedía. Esa fue la tentación de Abraham. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes, para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. El deber era terrible, ¿sí? El gran problema de Dios no mata es que consideran que cualquiera de estos eventos, que son terribles, aquellos que los ejecutan disfrutan ejecutándolo. De hecho, la idea, les recomiendo un libro que pueden buscarlo en internet, no sé si está en PDF o buscarlo por lo menos usado, que se llama El Santuario y su servicio, del pastor Andreasen, que explica esto de una manera muy gráfica. Justamente la idea de los sacrificios y ofrenda, el sistema de sacrificios y ofrenda que fue instituido por Dios, era para que nosotros veamos cuál era la consecuencia terrible del pecado, y al sacrificar uno de esos animales y ver que un ser inocente moría por nosotros, no tengamos nunca más ganas de pecar. Esto lo explica muy bien Andreasen, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel llegó a acostumbrarse, y eso era derramar sangre inocente. Derramar sangre inocente, porque decía, si pecan, venimos y sacrificamos de vuelta. Se habían insensibilizado a la sangre inocente. Por eso dice que el santuario se hacía cada vez más grande y el altar de sacrificio era cada vez más grande, porque en vez de los sacerdotes enseñarles a no pecar, a abandonar el pecado, vete y no peques más, como Cristo enseñaba, ellos le enseñaban, no, vaya, siga pecando, total usted trae sacrificio, nosotros sacamos un pedazo de ahí y utilizamos todas las cosas. O sea, se había hecho un negocio del evangelio, ¿sí? Pero ese era el objetivo principal del sistema de sacrificio y ofrenda. Y al parecer, cuando se habla de estos temas, desde el otro lado, se considera como que los que creen que sí Dios tiene derecho a quitar la vida, o que sí Dios utilizó a Israel como instrumento de sus juicios con otras naciones, como si nosotros creyéramos que eso es divertido, como si nosotros creyéramos que esa no es una horrible tarea, ¿sí? Lo que Abraham entendía que Dios le pedía era una horrible tarea, que de hecho era lo que Dios le pedía, porque lo vamos a leer, ya lo leímos un pedacito, lo vamos a leer más adelante también, pero era una horrible tarea. El hecho de que nosotros creamos que Dios tiene derecho sobre la vida humana no significa que creamos que esas escenas son divertidas o que son agradables. La Biblia justamente es un libro extremadamente realista que muestra la vida en su crudeza tal como es, con todo lo que implica. Entonces muestra a los seres humanos falibles, muestra la desgracia humana, muestra la miseria humana, muestra todo, ¿sí? Y eso no necesariamente es agradable, pero justamente porque es un libro para que entendamos cuál es el sentido de la vida. No es un libro de fantasías con historias simplemente agradables, nos muestra lo desagradable también. Entonces dice que él le pedía a Dios una señal que le confirmara. Él no estaba seguro de que eso que Dios le había pedido era la realidad. Él quería una confirmación. Dice que recordó a los ángeles que se le enviaron para revelar el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma, y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Fue al sitio donde varias veces se habían encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado. O sea, Abraham decía, bueno, quizá Dios me manda a uno de estos ángeles que venga y me diga o que me aclare, porque yo no puedo creer lo que Dios me está pidiendo. Yo no puedo creer. Abraham no tenía una mentalidad pagana. Lean después el capítulo 11 de Patriarcas y Profetas. Abraham era fiel a Dios. Y él no podía entender por qué Dios le pedía eso. Escapaba a su comprensión, a su razón. Él no tenía una mentalidad pagana. Si hubiera tenido una mentalidad pagana o conceptos paganos, hubiera entendido perfectamente, bueno, como todas las naciones, me pide a mi hijo, allá tengo que entregar a mi hijo. O sea, no hubiese habido tanto conflicto como se menciona acá, ¿no? Entonces dice así, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. Voy a saltar, ¿sí?, a la página 146, en el párrafo 3, y dice así: aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniese a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre, pero su alma torturada no recibió alivio. O sea, pasó toda la noche en oración esperando una señal de Dios de que ya no siga adelante. Él entendía que la orden era sacrificar a su hijo, pero esperaba una señal de Dios que le dijera que no. Entonces dice: pero su alma torturada no recibió alivio. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijo resonaba en sus oídos. O sea, la orden era que él tenía que entregar a su hijo, que iba a perder a su hijo. Ahora, fíjense lo que dice en el párrafo siguiente. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. ¿Cuáles eran las sugerencias de Satanás? Dios dijo: no matarás, él no te puede pedir que mates a tu hijo. Exactamente lo que dice Dios no mata, de que Dios no le pidió que matara a su hijo. Este era Satanás el que se lo decía. Pero Abraham rechazó la sugerencia de Satanás, por eso levantó su cuchillo sobre Isaac, por eso obedeció, porque rechazó la sugerencia de Satanás. Entonces dice: cuando se disponía a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moriah, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. O sea, tuvo la confirmación de que esa voz no era de Satanás, sino que era del cielo. Dios le había dicho que vaya y entregue a su hijo en el monte Moriah. Cuando tuvo la confirmación de que realmente tenía que entregar a su hijo, fíjense lo que hizo. No dijo: pero si Dios mata, entonces es un Dios asesino, y entonces no es mi Dios. Él no dijo eso. Abraham, cuando entendió que esto no era un error, que no era una equivocación, dice: ni aún entonces murmuró Abraham contra Dios. Ni aún entonces murmuró Abraham contra Dios. Yo he leído cosas, hermano. Yo he leído cosas, declaraciones, ese sentimiento de temor que tenían algunas personas porque creían que Dios destruía. Ahora, como no creen que Dios destruye, dicen: bueno, ahora sí, este es mi Dios. Imagínense si Abraham hubiese tenido esos pensamientos. Y ahora que Dios le confirma que tiene que entregar a su hijo, ¿qué hubiese hecho? Hubiese murmurado contra Dios, pero él no murmuró contra Dios. Él no murmuró contra Dios, como Job, no murmuró contra Dios. Él decía: yo voy a recibir el bien solamente de Dios y el mal no lo voy a recibir. Entonces, ni aún entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma. Escuchen esto: espaciándose en las evidencias de la bondad y fidelidad de Dios. ¿Qué hizo Abraham cuando recibió la confirmación de que tenía que entregar a su hijo? Fortaleció su alma, no murmuró contra Dios, se espació en las evidencias de la bondad y fidelidad de Dios. Y escuchen esto: se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Esto es tremendo. Cada vez que yo hablo del tema de Dios no mata, aparece una cita de Elena G. White que usa la palabra derecho. ¿Dios tenía derecho a reclamar lo que era suyo o no tenía derecho? Esto lo hemos leído muchas veces en el Espíritu de Profecía. No es que si Dios mata o no mata, esta no es la cuestión. Porque si Dios mata o no mata, si mata es un asesino, si no mata es bueno, si yo uso esa lógica, tengo un problema grave. Y acá el tema es: ¿Dios tiene derecho o no tiene derecho a quitar la vida al ser humano? ¿Quién es el único que tiene derecho a quitar la vida al ser humano? El que la dio. El ser humano no tiene derecho a quitarle la vida a otro, pero Dios sí tiene derecho. Si esto no es así, explíquenlo como quieran, revísenlo como quieran. Si esto no es así, entonces Dios convirtió en asesino a David, convirtió en asesino a Sansón, convirtió en asesino a Samuel, convirtió en asesino a cuántos de los que fueron héroes de la fe. ¿A cuántos los convirtió en asesinos? La única explicación
es que si estos hombres fueron ejecutores de los juicios divinos y Dios tiene derecho a quitar la vida. Es la única explicación. Si no, Dios convierte en asesino a sus propios hijos. Esa es la única explicación que hay, ¿sí? Entonces, dice que él se consoló, se fortaleció espaciándose en la bondad de Dios. Cuando él recibió la confirmación de que Dios le pedía que entregara a su hijo, en vez de decir, pero entonces Dios es un Dios asesino, que hay que aplacar su ira y que está constantemente pidiendo sangre, no dijo eso. Eso lo diría el corazón rebelde, que no confía en la palabra. Eso lo dice el corazón rebelde que tiene su propio juicio por encima de la palabra. Eso lo dice el ateo. El ateo que dice, ¿por qué Dios destruyó tantas naciones? Cometió genocidio. Eso dicen los ateos. Pero el corazón sincero como el de Abraham dijo, yo no entiendo, pero yo voy a espaciarme en sus promesas, voy a espaciarme en su bondad, en lo que yo ya recibí de él. Y ahora, aunque me parece injusto, me parece que no es razonable, yo voy a creer en su promesa. Y confió en Dios y reconoció el derecho de Dios a reclamar lo que es suyo. Y esto de reclamar lo que es suyo es importante. Después busquen en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahora las citas porque no las anoté, pero busquen las leyes de primogenitura del Antiguo Testamento, creo que están en Levítico. Habla acerca de los primogénitos. Todos los primogénitos, según la Biblia, eran de Jehová. Todos los primogénitos. Por eso la muerte de los primogénitos en Egipto. No es por casualidad. Todos los primogénitos eran de Jehová. Entonces, todos los primogénitos le pertenecían a Dios. La única manera de redimirlos era entregando un sacrificio de un animal. Si vos tenías un hijo primogénito, como ese hijo le pertenecía a Jehová y no lo ibas a sacrificar a él, no lo ibas a ofrecer a él en sacrificio, tenías que redimirlo con un animal limpio. De hecho, los primogénitos de los animales inmundos también son de Jehová. Y como no podías sacrificarlo por ser un animal inmundo, tenías que redimirlo con un animal limpio, ¿sí? Entonces la muerte de los primogénitos en Egipto responde a ese principio. Todos los primogénitos son de Jehová. Los que ofrecieron sacrificio y redimieron a esos primogénitos sobrevivieron. Los que no, murieron. En este caso es lo mismo. El primogénito de Abraham, el único que tenía en ese momento, le pertenecía a Jehová. Y Abraham tenía que redimirlo, ¿sí? Que sabemos la historia que lo redimió con un animal que fue puesto providencialmente ahí por Dios. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham se espació en las promesas. Dice así, que este Dios que le había dado a su hijo, inesperadamente, le dio este regalo, no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, versículo 12. Una descendencia incontable, numerosa como las arenas de la playa. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida el poder que se le había dado. Mirando más allá de lo visible, esto es terrible. Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, considerando que aún de entre los muertos podía Dios resucitarle. ¿Cuál fue la fe de Abraham? La fe de Abraham fue que tomó la palabra de Dios que le prometió una descendencia de Isaac, y la creyó, y tomó la palabra que Dios le decía que lo entregara en holocausto, y la creyó. Y de esas dos palabras sacó una conclusión de que Dios podía resucitarle de los muertos. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Abraham era un héroe de la fe. Abraham no era una persona con mentalidad pagana que confundió las palabras de Dios, en absoluto, en absoluto. Yo estoy asombrado de las conclusiones a las que se pueden llegar cuando se toma esto de Dios no mata de manera absoluta. Yo estoy asombrado, pero el texto es claro. Él tomó la promesa, él tomó la orden, y de esa promesa y de esa orden dijo, bueno, si la promesa se va a cumplir y yo tengo que entregar a mi hijo, Dios puede resucitarlo. Esa fue la fe de Abraham. Esa fue la fe de Abraham. Entonces salto al último párrafo de la página 147 y dice así: en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces con voz temblorosa Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. O sea, Abraham le dijo a Isaac lo que Dios le pedía, porque Isaac hasta ese momento no sabía por qué no llevaban cordero para el holocausto. Entonces dice, con terror y asombro Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció
resistencia. Isaac no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. O sea, Isaac, cuando entendió que él tenía que morir, él se podría haber librado si quería. Lo empujaba al pobre anciano y se iba, se liberaba, pero no ofreció resistencia. Se quedó ahí. Dice, desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. ¿Qué dijo Isaac cuando el propósito de Dios le fue manifestado? Que acá queda claro que fue el propósito de Dios, ¿sí? Que no fue un malentendido de Abraham. No fue un malentendido de Abraham. Abraham entendió perfectamente la orden de Dios. Y fue exactamente lo que Dios quería que él entendiese. ¿Qué pasó con Isaac? Lo aceptó con sumisión voluntaria. Imagínense si Isaac hubiera pensado en Dios no mata, hubiese dicho, bueno, si Dios pide estas cosas, es un Dios airado, que hay que aplacar su ira, es un Dios malo, es un Dios que quita la vida, entonces yo no voy a adorar a ese Dios. No, Isaac no hizo eso. Isaac lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham. Él participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. ¿Cómo consideraba Isaac un honor entregar su vida en holocausto a Dios? Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre. Esto es increíble. Isaac no se preocupaba por sí mismo, se preocupaba por su papá que estaba sufriendo. Trató de aliviar su dolor. Dice, animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaban al altar. Ayudó a su papá para que atara la cuerda. Esto es terrible. Esto es terrible. Imagínense a Abraham e Isaac que creyeran esta doctrina de Dios no mata, diciendo, no, ¿qué clase de Dios es este? Ya Isaac ni se iba a enterar del propósito de Dios porque ya Abraham hubiese renegado ya de Dios. Abraham hubiese dicho, no, si Dios se contradice, entonces no es Dios. Hay una contradicción, me dice que va a una descendencia, me dice que lo mate. No, si hay contradicción, no es palabra de Dios, entonces lo abandono ahí. Si Abraham e Isaac no hubiesen conocido el amor de Dios, si no hubiesen conocido el carácter de Dios, hubiesen desobedecido las órdenes de Dios. Sin embargo, en la doctrina de Dios no mata se nos dice que en realidad justamente Abraham e Isaac no conocían, como nosotros conocemos, el carácter de Dios. Nosotros tenemos tanto para aprender, hermano. Tenemos tanta distancia de Abraham a nosotros. En el concepto de Dios no mata, se plantea como si fuera que en aquellas épocas, el barbarismo de aquellas épocas, el paganismo de aquellas épocas, nublaba la vista de los patriarcas y bueno, por eso eran medio salvajes y por ahí iban a la guerra y bueno, Dios decía, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, etcétera, etcétera. Pero esa es una visión evolucionista de la historia. Una visión evolucionista de la historia, que considera que cuanto más antiguos eran, más ignorantes eran. Pero en la visión bíblica de la historia es totalmente al revés. O sea, Adán conocía la palabra de Dios y el carácter de Dios de memoria y lo transmitía oralmente de generación en generación. Si había alguien que conocía mejor el carácter de Dios que nosotros, eran justamente ellos. Y Adán y Eva, que habían visto cara a cara a Dios, que conocían sin duda mejor el carácter de Dios que nosotros, cuando salieron, al poco tiempo, tuvieron un asesinato, que fue el asesinato de Caín hacia Abel. Entonces esto no tiene nada que ver con el barbarismo de la época, ¿sí? O que nosotros hoy somos más civilizados o cosas por el estilo. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con creer la palabra o no creer la palabra. De hecho, es muy interesante estudiar la historia de Caín y Abel, ¿sí? Quién ofreció el sacrificio correcto y quién no. Quién consideró que quizá eso era muy cruento. Yo voy a ofrecer solamente frutas, voy a ofrecer solamente vegetales, porque no me gusta esto de sacrificar un cordero. Entonces Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y mira con desagrado el sacrificio de Caín. ¿Qué hubiera pasado ahí, no?
¿Cuál era el verdadero sacrificio según Dios no mata? El verdadero sacrificio hubiese sido el que no tenía sangre, el que era más de acuerdo al carácter de Dios según ellos. Pero no, el verdadero sacrificio era el que tenía sangre. ¿Por qué? No por la sangre, no por el acto de quitar la vida a ese animal, sino por el acto de creer y obedecer la palabra tal como está. Eso era lo que a Dios le agradaba. De hecho, ni siquiera Dios se agrada tanto de sacrificio y ofrenda, sino que escuchemos su voz y hagamos su voluntad. Y esto lo dijo el profeta Samuel 2 segundos antes de degollar al rey de los amalecitas. Entonces, cuando Dios dice que yo no me agrado en sacrificios, ofrendas, sino que me escuchen y que me obedezcan, en ese obedecer hay cosas como la que Dios le pidió a Abraham, que Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Último párrafo, por lo menos el que yo voy a leer, después ustedes lean el capítulo completo si quieren. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, Abraham e Isaac. Derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham, entendiste mal la orden. No le dice eso. Él contesta enseguida: heme aquí. De nuevo se oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Abraham sacrificó a Isaac? Sí que lo sacrificó. Ya en su corazón ya estaba sacrificado su hijo. En su corazón solamente había una promesa de resurrección. En su corazón él ya no tenía hijo, se lo entregó al Señor. Y cuando le dice que detenga su mano, que no dañe al muchacho, no le dice: no, porque en realidad yo te quise decir otra cosa y vos entendiste mal. No le dice eso. Dice: ahora conozco que temes a Dios porque no me rehusaste a tu hijo. Esto fue una prueba. Esto fue una prueba de fe. Así se llama el capítulo, la prueba de fe. La prueba de fe. Hermanos, esta historia es terrible. Esta historia yo no la quiero vivir. Yo creo que ninguno la quiere vivir, ¿sí? Y yo sé que mucha gente ha perdido a su hijo por diferentes circunstancias y es la peor pérdida que puede existir. Por eso es que cuando Dios entregó a su hijo, Dios sufrió el peor dolor que se puede sufrir. El peor sufrimiento que puede experimentar un ser, vamos a decir un ser, un individuo, ver a su hijo sufrir, ¿sí? Y por eso es que Dios entiende a aquellos que han perdido a su hijo. Los que no hemos perdido a nuestro hijo no entendemos, pero Dios, que sí perdió a su hijo y entregó a su hijo y lo vio morir, entiende. Y Dios lo entregó de la misma manera que Abraham. Abraham, cuando lo entregó con la esperanza de verlo resucitado. ¿Cómo lo entregó Dios a Cristo? Con la mismísima esperanza de verlo resucitado. Con la mismísima esperanza. Confiando en la resurrección. Confiando en que podía vencer la muerte. Entonces Abraham e Isaac representan al Padre y al Hijo. Cuando Dios le dijo: ofréceme a tu hijo en holocausto, no le estaba diciendo otra cosa, le estaba diciendo que lo ofrezca en holocausto. Y Abraham lo entregó en holocausto. No llegó a concretar el acto, pero en su corazón ya lo había entregado. Y esta es otra cosa importante, hermano. La Biblia es muy específica con respecto al tema del asesinato, ¿sí? Este es un tema quizá para otro video, pero lo voy a comentar ya que estamos acá. Ya estamos concluyendo, pero lo voy a comentar porque me vino a la mente esto de que Abraham entregó a su hijo. Realmente lo entregó. Por más que ese cuchillo no quitó la vida de Isaac, pero en su corazón ya lo había entregado al Señor. Ya se había despedido de él y confiaba solamente en la resurrección. En la Biblia se nos presenta que el asesinato, cuando dice Dios no matarás, es algo más que quitarle la vida a alguien o a algo, si hablamos de animales, porque los animales también los matamos, o podríamos matarlos, no digo que andemos matando por ahí, pero muchas veces hemos matado a un insecto o algún animal, ¿sí? Por necesidad, ¿no? Y los que han necesitado para comer, bueno, de hecho, en la pesca milagrosa, esos peces se murieron, ¿sí? Y esa pesca milagrosa la hizo Cristo, ¿sí? Pero el no matarás es más profundo que simplemente quitar la vida.
Por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente: si alguno llama fatuo a su hermano, es reo de homicidio. Está violando el mandamiento, no matarás. Oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo que si alguno llama fatuo o necio a su hermano, es reo de homicidio. ¿Cómo es esto? Pues yo no le quité la vida a nadie. Porque el asesinato tiene que ver con los sentimientos que rodean a esa acción, con las intenciones del corazón, ¿sí? Con el desprecio hacia mi prójimo que está hecho a imagen de Dios. Eso tiene que ver el asesinato. Yo cuando ya llamo necio a mi hermano, aunque yo no levante ni mi dedo contra él, aunque yo no le haga nada físicamente, en mi mente yo ya lo maté. En mi mente yo ya lo maté. Yo estoy cometiendo asesinato. De la misma manera que Abraham, en su corazón, ya había entregado a su hijo, que no era asesinato, porque esto era algo divino, era algo que Dios lo pedía. Y Dios tiene derecho a quitar la vida. Entonces Jesús dice que el asesinato es con el solo hecho de que en nuestro corazón odiemos a nuestro hermano y lo llamemos fatuo. Ahora, ¿dónde tenemos la contrapartida? Que en el Antiguo Testamento Dios mandó construir ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Esta ciudad de refugio era para que escapare ahí aquellos homicidas, aquellos que habían cometido un homicidio involuntario. Por ejemplo, si habían dos personas que fueron al campo y estaban hachando y a uno se le sale el hacha del cabo y lo hiere a su compañero sin tener enemistad previa, o sea, sin una mala intención, sin el deseo malévolo del corazón de dañar, que fue un accidente, este homicida podrá huir a esas ciudades para que no lo alcance el vengador. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Después búsquenlo. No hace falta que dé todas las referencias porque ustedes ponen ahí ciudades de refugio, todo lo van a encontrar. Bueno, dice que huya a esa ciudad de refugio para que no le alcance el vengador y no derramen en Israel sangre inocente. Sangre inocente, pero si le quitó la vida y es sangre inocente, ¿no violó el mandamiento que dice no matarás? No, es sangre inocente porque fue algo involuntario, fue algo que no había una enemistad previa, no acompañaron a esa acción los sentimientos del que llama fatuo a su hermano, ¿sí? Entonces el no matarás se aplica en ese sentido, Pregunta: si Dios le quita la vida al ser humano, ¿lo hace con todos los sentimientos que acompañan al homicida y al asesino, que mata por odio, por rencor, por resentimiento, por envidia, por etcétera, etcétera? No, Dios está despojado de todos esos sentimientos. Por lo tanto, Él tiene derecho a quitar la vida porque Él es santo, porque todas sus acciones son santas y responden a propósitos benignos, ¿sí? Que ya hemos leído algunas citas del Espíritu de Profecía donde se habla de cómo la eliminación de ciertas naciones respondían a propósitos benignos de Dios, ¿sí? Entonces, esto es algo importante también, es algo interesante. ¿Cuál es la violación del mandamiento no matarás? ¿Es el solo hecho de quitar la vida? Si es así, entonces, ¿por qué hay ciudades de refugio para que huyan allí los homicidas, para que no se derrame sangre inocente en Israel? ¿Por qué se llama sangre inocente la sangre del homicida si quitó la vida? Evidentemente, ese hombre que quitó la vida a su compañero por accidente no violó el mandamiento no matarás. Sin embargo, cualquier persona que llame necio a su hermano o fatuo a su hermano está violando el mandamiento no matarás. No matarás no se reduce a quitar la vida, no se reduce simplemente al hecho de quitar la vida. Y por lo tanto no se puede acusar a Dios de asesino o de violar su propio mandamiento, como Satanás le decía a Abraham. ¿Qué le decía Satanás a Abraham? No, si Dios dijo no matarás, no te puede pedir a vos que le quites la vida a tu hijo. Eso le decía Satanás a Abraham. Entonces, a Dios no le aplica el término no matarás con respecto al mandamiento, porque Dios está despojado de todos los sentimientos que acompañan las acciones de los asesinos, ¿sí? Esto también es importante mencionarlo en este pequeño programa. Bueno, me he extendido un poco, espero que se haya entendido el punto. Pongo este asunto sobre la mesa, obviamente mis opiniones no son infalibles,
pero yo confío en la palabra. ¿Qué quieren que les diga? Si ustedes vienen acá con un libro así y me hacen todo un razonamiento que contradice lo que dice el Espíritu Profecía, que contradice las declaraciones más tajantes de la Biblia, ¿sí? De que Abraham por la fe creyó en la resurrección cuando ofreció a su hijo, de que Moisés por la fe celebró la Pascua en el desierto y la aspersión de la sangre, ¿sí? Si usted me trae un libro que me contradice y me dice que todo ese sistema de sacrificio y ofrenda era el viejo pacto y era salvación por obras, yo me quedo con lo que dice la Biblia en Hebreos 11. Me quedo con lo que dice Hebreos 11 de que Sansón, que fue hecho fuerte en batallas, ¿sí? Gedeón, Jefté y cuantos otros que fueron a la batalla para cumplir la voluntad de Dios eran héroes de la fe y que obraron por fe. Y ustedes me traen un libro que me dice, no, toda esa gente actuó por obras. Yo me voy a quedar con lo que dice la Biblia, ¿sí? Y es más, pueden haber muchas cosas que obviamente no voy a entender y no voy a poder explicar. Pero eso no quita que deje de confiar en el escrito está. En lo que está escrito, en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, me extendí nuevamente en este tema. Déjenme acá abajo todos sus comentarios. Ya saben, suscríbanse al canal. Compartan este video con sus amigos. Espero que este tema les sea de bendición. Vuelvo y les repito, esto está en el capítulo 13 de Patriarcas y Profetas, en la página 144 en adelante, ¿sí? El capítulo se llama La prueba de fe y bueno, dice todo lo contrario de lo que dice Dios no mata con respecto al sacrificio de Abraham y de Isaac. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que este video les sea bendición. Nos vemos Dios mediante, siempre Dios mediante, si Dios nos da vida, en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.